Buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. Como lo dijimos la semana pasada, hoy vamos a estar hablando sobre los contratos trucho que han tenido lugar en la legislatura ya hace un tiempo atrás. Es un tema bastante espinoso por la cantidad de participantes que entran en juego desde el punto de vista legal y que de alguna manera, en todo lo que fue este tiempo, tanto los abogados como los defensores y la Fiscalía han comenzado a ya definir algunas estrategias para poder llegar finalmente a la etapa de juicio oral. Nosotros vamos de a poco desandando este camino, conociendo algunos personajes de la política, pero también algunos personajes de la legislatura que han intervenido, que han participado, por lo menos desde el punto de vista de la acusación, en estos contratos truchos o en la cobra de estos contratos como consecuencia de habérsele secuestrado a Mena una gran cantidad de tarjetas, casi aproximadamente 700 tarjetas, que correspondían a 700 contratos. Lo que vamos a ver ahora, en un momento, es un ciudadano, Carlos Cosi, que se anima a denunciar públicamente a su contratado, es decir, al diputado radical, que en este caso estaba trabajando para él, Troncoso. Troncoso tiene una particularidad, lo conozco personalmente, y es una persona de carácter fuerte y en perspectiva, y que de alguna manera avasalla o pretende avasallar la integridad de las personas. Cosi lo cuenta muy bien, con lujo de detalle. La entrevista la hizo el Canal 9 en Cuestión de Fondo y yo simplemente hice una extracción de esa entrevista de las partes que para mi criterio eran las más interesantes, poderla compartir con ustedes y bueno, cada uno después sacará la conclusión o sus conclusiones con respecto a lo que escuchan y ven de este relato dado por, en este caso, nuestro compañero felicianero Carlos Cosi. Esta causa tiene su origen en la legislatura como consecuencia de habérsele encontrado a este funcionario una suma importante. Y un poco para recordar, era dinero que estaba depositado como consecuencia de los contratos que se habían ejecutado en la Cámara, tanto diputados como senadores, y él reunía a todas estas tarjetas y luego iba al banco, en este caso era Banco de Entre Ríos, de una sucursal en Paraná, y hacía las extracciones del dinero. Y bueno, el de Falco es multimillonario, se denomina mega causa. El problema de esto es que solamente está circunscripto a esas tarjetas que se encontraron en la casa de este señor. Yo hoy solamente voy a hacer un avance en esta información, con este video particularmente, porque por allí algunos amigos me decían, pero vos solamente hablás de los peronistas y no hablás nunca de los radicales. Bueno, en este caso le dedicamos pura y exclusivamente este bloque a hablar de estas personas que, independientemente de su color político, cuando existe la posibilidad de meter la mano en la lata, muchos no lo piensan dos veces y ejecutan esta acción. Por supuesto, esperemos que la justicia encuentre a los culpables de esto y restituya el dinero a las arcas de la provincia que bien le hacen falta para salud, para educación, etcétera, o para atender el programa que habíamos visto la vez pasada, que solamente había 343.000 pesos como monto total en un programa que estaba para atender a las niñas, niños que eran abusados o en trata de personas. Para ahí también tendría que ir la plata. Entonces, para ir cerrando esto y ya yéndonos al video, que es un poquito largo, que son aproximadamente unos 7 o 10 minutos, ¿quiénes son estos actores que han participado? Bueno, tienen que ver con quién firma el contrato. Si el legislador tiene a su poder
una serie de cantidades de contratos, independientemente de quién sea el legislador y si es oficialista o oposición, los contratos aumentan considerablemente. Ya lo habíamos visto a esto cuando hablamos de los presupuestos que tenía la Cámara y del dinero que está para ser ejecutado en la Cámara y que, como por supuesto se sabe, ejecutan todo el presupuesto. Esto no lo digo yo, sino que lo va a decir el Procurador General de la provincia, Rodríguez Signi, en una entrevista que se le ha hecho este miércoles pasado en Cuestión de Fondo, y yo ya la vamos a traer, si Dios quiere, para la semana que viene, porque la semana que viene trataríamos de cerrar todo este tema de los contratos truchos y no tendríamos entrevistados en el piso. Porque también hay otro tema que ya está siendo, como se dice habitualmente, ha repercutido en las redes, que son las acusaciones sobre la señora diputada de nuestro departamento, y que lo vamos a tratar como corresponde, con la seriedad del caso, la semana que viene o la próxima. Estamos reuniendo información porque es importante tener la información de primera mano, chequear todos los datos para no cometer errores involuntarios con respecto a lo que uno puede llegar a decir en este caso. Así que un poco ya están planteados los temas para la semana que viene. Entonces decíamos que uno de los principales responsables de estos contratos truchos son los propios legisladores, que hacen que, dependiendo cómo se relacionan con el presidente de la Cámara, de diputado o senador, tienen más o menos contratos, ¿no es cierto? Y estos contratos tienen que ver lamentablemente para financiar estos negocios turbios que tiene la política, porque ¿de dónde sale la plata para hacer estas campañas fastuosas en las campañas electorales? Sale de algún lado. Si sos opositor, sale de los eventos que vas haciendo o de los dineros que se van poniendo de manera voluntaria, ya sean por el partido o por gente afines a ese partido. Y si sos oficialista, bueno, usted sabe de dónde sale. Cuando ven los carteles por la calle y por las rutas y ve quién patrocina esos carteles, bueno, la plata sale de ahí. Como decía recién, ¿no? Alguien permite que esto se firme, y en este caso es el legislador, legisladora, quien le va a dar a alguna persona en particular, a un agente físico, para que cumpla determinadas funciones. Y muchas veces esta persona no viene a trabajar, o si no viene a trabajar es un ñoqui. Entonces estos 700 tarjetas que se encontraron son de personas que no fueron nunca a trabajar. Por eso que se investiga esto. Y la pregunta es, bueno, ¿habrá algún legislador que diga, no, yo tengo las cuentas claras, mis contratos son estos y acá está la justicia, si lo quiere revisar, lo puede revisar? Bueno, encontramos uno, increíblemente encontramos uno, tanto del oficialismo como de la oposición. En este caso es uno de la oposición. En este caso era el señor legislador Piana, que dijo en una entrevista, y Hernán también fue testigo de esto, que si de pronto la justicia lo convocara para aclarar, él iría con todos los contratos porque no tiene nada que ocultar y está específicamente explicado con respecto a quiénes contrató y por qué motivo. Pero es uno, de todo el rebaño, uno. Hay una placa, señor director, creo que es la 1, que muestra justamente la legislatura, es decir, el lugar donde se está cocinando todo este engranaje de situaciones. Esa, la legislatura que tiene que ver con, que bueno, son ellos, las personas, los sujetos, varones o mujeres que se sientan en esos estrados que representan honorablemente al pueblo de Entre Ríos, lo que después en privado y de manera oculta algunos de ellos cometen estos artilugios legales llamados contratos que transforman en algunos casos en truchos y que le sale a la provincia un dinero considerable. Creo que hay otras donde aparecen los senadores o diputados ya no de frente sino de perfil, ahí está, por una cuestión también de no querer culpar a nadie sin tener pruebas. Por eso lo que hace es la justicia culpa a quien ha cometido algún delito. Nosotros no somos justicia, ni mucho menos. Y después hay otra imagen, la número 3, que tiene que ver con esto, ¿no? La pizza, ¿no? Son rodajas que se van cortando y cada uno se sirve un pedacito.
El problema de la legislatura es que todos se sirven un pedacito, todos tienen contratos. Y por supuesto, nadie queda sin comer una porción de esta gran, llamémosla así, pizza que se está cocinando en la legislatura. En este caso es circular, son poquitos, pero hay otra imagen, señor director, que viene por metro. Entonces aquí están todos, acá está diputados, senadores, vicegobernador, funcionarios, que están todos prendidos de esa gran mesa del cual se están sirviendo, en este caso no es pizza, sino contratos, y que van a engordar no su estómago, sino su bolsillo. Entonces esta analogía me parecía importante traerla al estudio, y como consecuencia de esto, rápidamente vamos al video para que se aclare un poquito más esto que yo estoy diciendo. ¿Vos eras empleado legislativo? No antes de estar con Troncoso. Por eso, o sea, hasta... Trabajé con Troncoso desde el 2015 hasta ahora, hasta el 11, hasta el 11 de diciembre, del 12. Ajá. ¿Y desde cuándo lo conocías a Troncoso? Lo conocí de antes de esa fecha y él me dijo que viniera de secretario de él, en el 2015. ¿Y cómo fue la relación con él, digamos? O sea, ¿qué problemas tuviste? Ningún problema. El problema fue que él me trae de secretario, mejor dicho, yo le hacía toda la parte de afuera, o sea, las cosas del hotel, los mandados, el chico de los mandados. Como asistente, le hacía los bancos, la financiera, todo lo de afuera de casa de gobierno, porque lo de adentro se entendía, lo hacía la secretaria. ¿Y qué sueldo tenía? En el 2015 empecé yo le facturaba por 12.000 y me daba 8. Después le facturé por un poco más y me dio un poco más, pero siempre tenía un vuelto que darle a él. ¿Con cuántos de sueldo? 25 el contrato, figura el 25, y me daba 15. Con el uso de mi auto, los 3 años mi auto estuvo a disposición de ahí, de la oficina de él. ¿Y esto lo hacía con varios más? ¿O lo hace con varios más? ¿Esto de los contratos? Sí, claro. No, los contratos y los descuentos. Ah, seguro, sí. Tiene 8, hoy tiene 8, llegó a tener 12. O sea, me estás diciendo de que hay gente que no trabaja, o sea, que estás de ñoquis y factura. Pero por supuesto, ninguno. Nosotros somos 2, 3, otro muchacho que trabaja ahí, que él es de planta, pero colabora ahí en la oficina, pero los que trabajábamos somos Marisa y yo. O sea, Marisa es tu señor. Es mi señor ese. Cuando él se entera que nosotros sacamos, porque nunca nos dio una copia de los contratos, no quería él dar una copia, nos hacía firmar medio arriba del escritorio sin leer el contrato, ¿entendés? Y siempre con la promesa de que íbamos a quedar en planta, que me podía meter en el IAFA, en cualquier lado, y que aguante un poquito, qué sé yo, que íbamos a... Porque la verdad que ni para el combustible del auto, ni nada, uno iba tirando como podía. ¿Alguna vez hiciste un cálculo de cuánta plata se llevaba así de esta manera, con este sistema de facturas de gente que no trabaja y descuentos? Y hoy es un promedio de entre 10 y 15 mil pesos por cada uno, y en algunos casos 20, como por ejemplo el de Marisa. De los 26 que le facturaba, él le pedí, tenemos el audio, tenemos todo, ¿eh? Marisa, ¿qué pasó? Son las 2 y pico de la tarde, yo estoy en mi departamento. ¿Pudiste cobrar cheque o no? Porque yo me tengo que ir a Maciá. Por favor, atendeme el teléfono o contestame.
Ricardo, no pude cobrar mi cheque porque tuve que viajar de urgencia por lo de mi papá. Dígame cuánto le envío a lo de mi contrato. Mañana se lo voy a mandar. Tenés que mandarme 20.000 pesos. Te dije que te iba a dar 6, 20.000. Mañana llévamelo a la oficina para que me lo manden por el puerta a puerta porque yo me estoy yendo ya más. Como ustedes ven, las imágenes son elocuentes y dicen más que mis palabras. Los protagonistas han hablado y seguramente seguirán hablando en la justicia, porque esto ya es una causa que se ha judicializado y en este contexto de los contratos truchos hay novedades. Próximamente irá a juicio oral. Se cree que es para el año que viene, para mediados a fines del año que viene, iría la causa a juicio oral. Primero hay que pedirla, después que sortear, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista legal es muy complicado y la idea es que, bueno, esto ha sucedido y simplemente es una pequeña muestra del desfalco que hay en la legislatura. Hablamos de la legislatura ahora, pero también podríamos hablar del Ejecutivo con respecto a los dineros públicos, porque esto es dinero público, esto es dinero que los contribuyentes pagamos con nuestros impuestos y que va a parar a la arca de estos presupuestos para que luego se distribuyan en los señores y señoras legisladores. Entonces, cuando uno comienza a conocer todo esto, se da cuenta que cuando te viene a decir, bueno, votá por fulano, votá por mengano, estos menganos y fulanos después se llenan los bolsillos de plata. Se hacen multimillonarios y uno dice, pero ¿cómo? Si antes era uno igual que nosotros, que comíamos las mismas comidas, que vestíamos más o menos las mismas prendas, andábamos con los mismos vehículos y de pronto aparecen 4x4, aparecen campos, aparecen estancias y uno dice, ¿y de dónde? ¿De dónde? Bueno, la respuesta podría estar en estos negociados que se generan en la legislatura y que, bueno, ahora la justicia simplemente va a mirar un periodo muy corto de este largo periodo democrático del 83 a la fecha y que, bueno, lo va a investigar. Pero escuchándolo a Rodríguez Signi en cuestión de fondo los otros días, también daba un poco de bronca. ¿Sabe qué pasó? Que los presupuestos se siguieron ejecutando. Es decir, los contratos truchos que fueron llevados a la justicia, si había el legislador Francisco Alfaro tenía 10 contratos y 5 eran truchos, bueno, a Francisco Alfaro le dieron 5 más. Es decir, vuelve a tener los 10 contratos, pero ahora sí, todos en blanco. Es decir, no hubo sanción administrativa, por lo menos ejemplificadora, para estos legisladores que habían cometido desfalco contra el Estado de la provincia. No hubo ninguna están sanción. Todos, es más, se lo volvió a premiar, interrelacionados. Lamentablemente el pueblo es el que finalmente termina pagando esta fiesta que algunos la disfrutan y el resto la miramos desde la vereda de enfrente. De esta manera damos inicio al programa.